Estreno, sí, tenemos estreno de nuestro podcast semanal. Cada semana, cada miércoles nos conectamos con ustedes y la verdad es que estamos muy emocionados de poder estar anunciando cada semana el estreno de un nuevo podcast. Esta semana tenemos una interesante invitada con un tema que yo sé a ustedes les va a llamar la atención, especialmente a los emprendedores, a los dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa, que tiene que ver con la ciberseguridad, los ciberataques que hoy día, la verdad, han ido en aumento. Así que los quiero invitar, eso sí, primero, a que se unan a nosotros cada semana para explorar temas interesantes, entrevistas exclusivas y también información que por supuesto va a ser relevante para cada uno de ustedes. Antes de que vayamos a saludar a nuestra invitada, les quiero compartir esta cifra. ¿Saben ustedes que durante el año 2023 la cantidad de ciberataques aumentó un 138% en comparación con el año anterior? El mismo estudio revela que el 90% de las empresas del país aún no están suficientemente preparadas para enfrentar ataques informáticos. Y antes de ir con nuestra invitada, les recuerdo que ustedes nos pueden seguir, dar me gusta cada semana a nuestros podcasts en nuestras plataformas. Nos encuentran en Spotify y en YouTube como CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Ya está con nosotros nuestra invitada de esta semana, Cristina Fritz Gómez. Ella es cofundadora de Digital X. ¿Cómo estás, Cristina? Gusto en saludarte, bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Bien, también. Un excelente día y semana y mes para todos, después de estas fiestas patrias tan abultadas. Oye, el tema, bueno, ya lo habíamos anunciado, esto de cómo proteger a las pymes de los ciberataques. Fíjate que, si bien es cierto, claro, ya pasó fiestas patrias, pero siempre hay eventos. Están los cyber, está, bueno, la fiesta de fin de año que ya se vienen. Pero yo creo que este tema es permanente, de cómo hoy aquellos que están escuchando este podcast, que pueden ser emprendedores, emprendedoras, dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa, tal vez a este tema, fíjate, en lo que es la ciberdelincuencia o el ciberataque, le prestan poca atención. Y a lo mejor recién encienden la alarma cuando son víctimas de algún ataque. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes al respecto de esta sensibilidad que hay en las pymes con este tema, Cristina? Mira, tú tienes mucha razón. La verdad es que se le presta poca atención. Nosotros creemos que es un tema de poca sensibilización, más que poca educación. Lo que pasa es que la ciberseguridad, primero, es dura de entender. Son conceptos de informática, de seguridad. Hay una jerga impresionante y es dura de entender. Segundo, los esfuerzos por educación terminan hablando en raro, no se entiende nada. Y los esfuerzos por concientización uno los ve como muy lejanos. No, esa cuestión le debe pasar a los bancos, a las Fuerzas Armadas, no sé, al gobierno. Pero resulta que si uno mirara un poquito de números, Ahí tengo un problema en la conexión con nuestra invitada, que ya lo vamos a solucionar. Recuerden que estamos conversando con Cristina Fritz Gómez. Ella es cofundadora de Digital X. atacando. Esa es esta vida. Cristina, ¿me escuchas? Y si lo vemos como bien lejano, sí, muy bien. Ahí está, es que te me habías perdido un instante ahí en la conexión. Ahí volvemos a retomar. Ya, estábamos en esto de la poca sensibilización y nos estabas explicando el por qué crees tú que esto pasa. El tema de la sensibilización, que para nosotros no se aborda con capacitación precisamente, sino que con entender, con comprender más que entender por qué atacan toda esta, la verdad que ya son empresas y para qué. Sensibilizar la dificultad que tiene, fíjate, es que la ciberseguridad son términos duros. Si uno se pone a hablar en qué pasa, cómo es un ataque, cómo es el ransomware, cómo es no sé qué, son cosas duras
y uno desconecta el oído, porque la verdad es que nada de eso le debe pasar al banco, al gobierno, no sé. Claro, a las grandes empresas. Pero no, para las grandes empresas, ¿qué me va a pasar a mí si yo tengo qué? Mis productos, mis facturas, mis clientes. Pero al contrario, si nosotros pensamos en el volumen de empresas en nuestro país, que son pymes o incluso más chiquitas, eh, se concentra una cantidad interesante de intentos de ataque. Ahora, las consecuencias, claro que son complejas. Sí. Si tu compañía no está bien protegida, las consecuencias pueden ser incluso peores porque tienes menos herramientas de recuperación. Creo que los ejemplos, sobre todo cuando hablamos de estadística, hablamos de números, son bastante ejemplificadores. Les voy a compartir un par de números. 60% de pymes colapsan 6 meses después de un ciberataque. Les voy a emplear la información para que entiendan el contexto. El 60% de las pymes no son capaces de resistir tras 6 meses posteriores a un ataque cibernético debido al enorme precio que deben pagar para recuperarse. Esto lo afirma una investigación de la National Cyber Security Alliance de los Estados Unidos. De acuerdo al Ponemon Institute, en promedio, el costo de recuperación para las empresas de este tipo, escuchen, asciende a los $690,000. No se trata solo del costo, sino de la cantidad de ciberataques a los que se ven sometidas las empresas. Y fíjense que en 80% de los casos, una empresa víctima de un ciberataque es atacada al menos por segunda vez. No voy a seguir ahí con el reporte porque la verdad los números son, la verdad, bastante preocupantes. Y este es un ejemplo de lo que pasa también en nuestro país. Hay ciberataques a cada rato. O sea, en este instante se está produciendo un ciberataque, Cristina. Y eso es Así es. un tema que se puede evitar, que es un tema también importante de destacar, Cristina. Sí, son unos que la verdad es que uno escucha los números y dice wow y queda bastante impactado. ¿Por qué es tan caro para las pymes recuperarse? Una, porque tiene menos herramientas informáticas de recuperación. Y sabe lo principal, que cuando ocurre un ataque de, por ejemplo, robo de datos o de parálisis de la empresa, una empresa que está 3 días sin facturar, por ejemplo, y le destruyeron su sistema contable, no tiene respaldo de los datos. Entonces, reconstruir los datos, rehacer todo lo que perdió, que no tenemos políticas de respaldo y todas estas cuestiones que hablamos los informáticos. Y tampoco tenemos las herramientas adecuadas porque no son baratas. Eso implica el costo que termina siendo la recuperación. Ahora, ¿por qué la caída de la empresa a los 6 meses? Porque es complejo recuperarse de un ataque y es complejo securitizarse después. Entonces, ¿dónde está la principal recomendación? En la prevención. De ahí tenemos varias cosas que podemos ir pensando, ir planificando como prevención para evitar esta exposición. Nunca es cero, evitar la exposición, los riesgos nunca son cero. Exacto. Pero al menos intentar estar razonablemente protegidos y que se les haga difícil a estos señores romperme la empresa, porque al final eso es lo que te quieren hacer, es robo de datos, de infectar computadores, cómo se meten, hay 10.000 maneras de meterse, pero al final eso es lo que buscan, es dejarte paralizada la empresa por un tiempo. Fíjate que hoy día es increíble, pero hay empresas, aunque son extraños, empresas que se dedican justamente a esto, a los ciberataques, porque es su modelo de negocio, digámoslo de esa forma. Entonces, no es menor. Y nosotros hemos conversado acá en el podcast de Conexión Empresarial varias veces este tema. Y yo insisto porque te aseguro de que muchos de los que nos están escuchando en este instante, Cristina, no le han tomado todavía el peso a lo que eso significa. Pero cuán sensible es, por ejemplo, que tú que eres emprendedor, dueño de una micro, una pequeña o una mediana empresa, que te has esforzado durante tanto tiempo para salir adelante con tu esfuerzo, con la gente que trabaja contigo. Porque no solamente pensemos en el dueño o la dueña de la empresa, sino en las personas que también conforman esta empresa. Hay familias que están ahí representadas. Entonces,
un ciberataque no solamente te va a afectar a ti como dueño o dueña de la empresa, sino va a afectar a todo el equipo de trabajo con el cual tú estás. Entonces, hay que invertir, tal como inviertes, no sé, en capacitar a tu gente en distintas temáticas, que son por supuesto relevantes para el negocio. También hay que invertir en esto, en lo que es la protección de datos, que es tan importante y hoy día que vivimos en un mundo absolutamente digitalizado, Cristina. O sea, es imposible no pensar en este tipo de soluciones, buscar este tipo de protecciones, Cristina. Totalmente. Mira, como nosotros somos seres humanos todos, mientras algo no nos pase, estamos en la cabeza, pero si a mí nunca me ha pasado. Es como cuando a uno le dicen, pero póngale el cinturón de seguridad al niño de 8 años, pero si nunca ha tenido un accidente. Claro. Y al final uno después razona y dice, pero ¿qué argumento es ese? O sea, porque nunca me ha pasado algo, ya. Hay cosas, y fíjate que acá me hacen recordar un tema que hablábamos hace mucho con una persona, que la pandemia nos introdujo elementos de necesidad de protección que antes no conocíamos mucho. Por ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia? Nosotros tuvimos que irnos a trabajar remoto desde nuestra casa. Que hicimos muchos, trabajar con nuestro computador personal. Ya. Yo soy consultora, yo trabajo con mi computador, yo no tengo 2 computadores, trabajo con el mío. ¿Qué pasa con el computador de uno? No tiene instalado necesariamente el antivirus, y si no tiene alguno gratuito de por ahí, y si así no está bien actualizado. Otras personas, ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver? Que no tienen licenciados sistema operativo, el Windows o el Office, el Word, el Excel, todas estas cuestiones, no se actualizan. Esas son puertas abiertas para los ciberataques que ustedes no se logran imaginar lo fácil que es atacar, porque cuando se actualiza el Windows, cuando detecta una violación de seguridad, bueno, por funcionalidad también, estamos hablando de seguridad. Entonces, los que tenemos el Windows adecuadamente licenciado, esa actualización llega, y uno no llega ni cuenta, no más te pide reiniciar el equipo. Cuando tú no tienes el antivirus bien licenciado, el sistema operativo bien licenciado, el Office, como les decía, bien licenciado, ¿qué empieza a pasar? Que no se actualiza, las vulnerabilidades están abiertas y son conocidas. Cada vez que Windows detecta algo es conocido. Entonces, por ahí empiezan los problemas. ¿Qué empezaron a hacer las empresas? Y muchas de las personas que nos están escuchando tienen que haber escuchado lo que les voy a comentar. Empezaron a instalar VPNs, que son túneles de seguridad para que tú conectes tu computadora a la empresa y trabajas con los datos de tu empresa, por supuesto, de una forma un poco ya más segura. Pero ¿cuántos microempresarios, emprendedores en lo que estamos conversando acá usamos VPN? Ninguno, ni yo. Claro. Empezamos por mí, ni yo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? El sistema financiero contable está más seguro en una nube, en Google, en Amazon, que instalado en un servidor de por ahí. Porque el servidor de por ahí, allá empezamos de nuevo. Tiene el firewall bien, ya estoy hablando en chino, pero tiene el firewall bien actualizado, no sé. Tiene el Windows bien actualizado, no sé. Tiene la base de datos bien actualizada, tampoco sé. Entonces, como son más los no sé que los que sé, en este minuto es mucho más seguro, y yo les diría mucho más barato, llevarse las plataformas comerciales y financieras a una nube y pagar una suscripción mensual, porque la nube se encarga de la seguridad, no el servidor de no sé dónde. Que años atrás, acuérdense ustedes, no teníamos tanto esto de la nube, y teníamos personas dedicadas a los respaldos, ¿se acuerdan? Sí. A los respaldos, etcétera, del servidor de por ahí. Hoy esa es una vulnerabilidad que yo creo que no vale la pena, porque ahí sí que es poco lo que nosotros podemos gestionar. Podemos cuidar nuestras contraseñas, podemos cuidar de no dejar papeles con información sensible por ahí encima, podemos cuidar de tener los informes financieros o los informes estratégicos bajo llave, eso podemos cuidar. Pero cuidar que se actualice el Windows o no, cuidar que el firewall esté actualizado o no, créanme que ningún emprendedor ni ningún microempresario está con la cabeza en eso, porque su cabeza está en generar negocios para su empresa. Exactamente. Fíjate que ahí tú das en uno de los dolores que habitualmente expresan los emprendedores y dueños de pymes. No tengo o me falta tiempo
para la gestión, menos voy a tener tiempo para este tipo de ocupaciones, porque eso debería ser, más que una preocupación, ocuparme de este problema. Oye, Cristina, escuchándote, eh, me gustaría que nos dieras algunos tips. ¿Qué cosas hacer que sean tal vez, no sé si la palabra es simple, pero que sean fáciles de poder instalar y de poder, por último, delegar en alguien y decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Eh, ¿Cuáles serían esos tips para poder justamente las pymes, emprendedores, estar protegidos eh, medianamente de posibles ciberataques? Porque tú dijiste otra cosa que es muy cierto. Ningún sistema te da 100% de fiabilidad. Siempre va a haber, ¿no es cierto?, un porcentaje. Pero la idea es minimizar el riesgo, Cristina. Tal cual. Nuestro esfuerzo siempre cuando que hablamos de riesgo de cualquier tipo es en la minimizar el riesgo a umbrales razonables, llevar el riesgo a cero. Yo desde el día uno que hablo de estos temas creo que es imposible. Hay personas que creen que es posible, pero no sé a qué costo. Imagínate cómo tendrías que blindarte si hasta el FBI de Estados Unidos lo han atacado. Entonces, ¿cómo tendrías que blindarte tú? Yo creo que ya ahí entramos en un terreno más paranoico que práctico. Entonces, no, es que hay cuestiones que no se atacan al FBI, ya que más puedo hacer yo, pero nosotros sí podemos hacer cosas. Primero, toda la parte que es de securitización de nuestros datos, de nuestros sistemas, de nuestras conexiones, yo les recomiendo a todo el mundo que por favor no sufran y pidan un relevamiento y una revisión de seguridad. No es tanto tiempo, no son, créanme que es dinero muy bien invertido, y que se haga una revisión de cómo tengo mis protocolos de seguridad. Si no hemos cambiado, por ejemplo, a ver, si seguimos accediendo a los sistemas solo con una clave, estamos como 15 años atrasados en seguridad. Y todas las plataformas hoy que se precian de más seguras están usando una clave de doble factor, al menos doble factor. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás los bancos empezaron a entregarnos claves, primero una tarjetita coordenada? Sí. Y después claves dinámicas? Correcto. Ya. Esto es una clave de doble factor. Yo entro al banco con mi clave, yo pongo mi root, ¿cierto? Y pongo una clave. Exacto. Y además, para hacer ciertas operaciones me pide una segunda clave. Ya. Eso se llama autenticación de multifactor. Okay. Esa es una de las cosas que hoy hasta Gmail tiene. Entonces, es una práctica sumamente conocida ya y que vale mucho la pena implementar. Y son cosas que no son complejas de hacer. Con el tema informático, yo insisto, un profesional, nosotros mismos podemos ayudar a revisar si de verdad están expuestos a riesgo. Y ahí mi recomendación va a seguir siendo: llévense las plataformas relevantes, sobre todo su sistema de facturación, a una nube. No lo dejen en un servidor de por ahí, porque es muy riesgoso el servidor de por ahí. Y otras cosas que nosotros cuando hablamos de esto nos podemos reír, pero el gran porcentaje, más del 60% de los ataques, incluso a las grandes empresas, entran por algún estilo de ingeniería social. Mira. O porque le di clic al phishing del correo, me llegó un correo, ya. O porque le di aceptar al no sé qué cosa de que llegó al celular, su paquete está perdido no sé dónde, haga clic, ya. O porque me enviaron un correo electrónico igualito al del banco, pero resulta que no era el banco. Y yo le di clic en alguna parte y dije, no pasa nada. Mentira. Se descargó yo le digo bichos, pero se descargó un programita en mi PC y empezó a dejar la escoba. Si yo tengo mi PC conectado a la red de la empresa, listo, el atacante está dentro. Si yo estoy en mi PC que tiene el antivirus, que tiene esto y que tiene lo otro, es más probable que ese ataque quede ahí. Se va a morir mi PC, ayudando a mentir, pero hasta ahí va a quedar. Ahora, si yo tengo mi PC, no tengo las licencias bien puestas, no tengo el antivirus bien puesto, etcétera, estoy conectada a mi empresa, y el programita está en cuestión, que normalmente son troyanos, ya se instaló, se propagó. Y ahí tengo que empezar a actuar con protocolos de restauración.
a todas esas jugarretas de cosas que son bien perversas, en realidad de juego no tienen nada, le llamamos ingeniería social. ¿Ingeniería? Es la forma más fácil y más barata de los atacantes, ingeniería social. Ya. Ok. Es la forma más fácil y más barata de los atacantes para entrar. Y una vez que entraron, ahí explotan el troyano que instalaron. Hay algunos que van a destruir las bases de datos, otros van a destruir sistemas, otros solo infectan. Y aquí ya depende, como decíamos recién, las empresas que hacen esto, porque la verdad es que no es un hacker aburrido que está en Ucrania por ahí mirando por la ventana. No, esto está sumamente profesionalizado y como tú muy bien dijiste, su fuente de ingreso está en esto. Exacto. Entonces te hackean, por ejemplo, te congelan toda la base de datos y te piden un monto por rescate. Y tú pagas el monto por rescate, seguramente ese ataque nunca se supo porque tu daño de reputación como empresa está en juego. Claro. Y ellos viven de eso. Entonces, y créanme que lo hacen súper bien. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer uno? Protegerse. Y concientizar a las personas con ejemplos prácticos. ¿Sí? De pronto, y en simple, yo siempre digo, hablemos de estos temas de ciberseguridad en fácil. Si vamos a dar una charla a una empresa sobre ingeniería social, mostremos ejemplos prácticos, hablemoslo en fácil. Las personas están pendientes de su día a día, están pendientes de pagar su cuenta, del proveedor, de aquí, del marketing. No estamos pendientes de verificar el link y mirar si tiene HTTPS o no. Esa cuestión, nosotros la entendemos los informáticos y en nuestro día a día y demás, pero hablemoslo en fácil. Es difícil concientizar hablando en izquierda, es súper difícil. Sí. Oye, fíjate, Cristina, que me comentaste algo ahí que es bien interesante, ¿ah? Que puede ser ya uno de los tips, que tiene que ver, bueno, con implementar distintas herramientas, pero aquí hay que hacer diagnóstico. Yo creo que ese es un buen consejo, o sea, acercarse, por ejemplo, en este caso podría ser DigitalX, que pueden ustedes hacer un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico decir, esto es lo que ustedes necesitan y lo pueden implementar de esta forma. Atención con esto, porque hace 10 años atrás, claro, los costos de la securitización eran muy elevados, pero hoy día, la verdad es que hay instrumentalización tecnológica que está al alcance de todo, dependiendo, por supuesto, del nivel de seguridad que uno quiera. Pero si queremos por lo menos tener lo mínimo, lo básico, es accesible, porque aquí yo les voy a recordar o a reforzar este concepto. Cristina nos hablaba del teletrabajo, que hoy día se mantiene en muchas empresas. Hay empresas que tienen este sistema híbrido, van 2 días a la oficina y 3 días en la casa. Si yo en la casa trabajo desde mi notebook, desde mi computador, y no tengo los protocolos de seguridad suficientes, claro, se me instala un troyano y de ahí se me va para la empresa. Y quedó la escoba, perdonando la expresión, y ya recuperar eso, la verdad es que va a ser muy costoso y puede ser hasta provocar el cierre de la empresa. O sea, así de dramático pueden ser los ciberataques. Entonces, partir con un diagnóstico, tal vez, Cristina, podría ser un buen consejo. Partir con un diagnóstico, hay cosas que no es necesario comprar. No pensemos que ciberseguridad es gastar y gastar y gastar. Que primero es invertir. Y segundo, hay cosas en los computadores, Windows tiene herramientas, hay que activarlas. Pero uno que actúa como un usuario en promedio, que ocupa el computador para lo que lo ocupa, hacer la planilla Excel, 4 cosas más, los correos, no tiene por qué saber. Acá nosotros somos súper honestos con las personas y les decimos, tú no tienes por qué saber que el antivirus, que el Windows Defender, que no sé qué, porque para eso están los expertos. Es como que yo no soy médico, no soy experto en medicina y no tengo por qué saber qué remedio tengo que tomar. Bueno, acá aplica exactamente lo mismo. Uno no tiene ni por qué sentirse menos inteligente ni menos nada, porque no tienes por qué saber. Ahora, hay otras cosas que también uno conversa poco, pero que es verdad. Estamos con un boom de inteligencia artificial. Sí. Estamos con un boom de chatbot, de las empresas que tienen área productiva, por ejemplo. Esas son máquinas que operan con un software. ¿Ustedes creen que estos ciberataques no se meten ahí? Por supuesto que se meten ahí. Si esto no es nomás robar la base de datos del financiero contable. Estamos con un boom de inteligencia artificial, que ¿qué es lo que explota? Los datos.
estamos con un boom de uso de chatbot y de otros elementos que son sumamente útiles e impulsan mucho las ganancias de las compañías y las analíticas y eso, pero hay que protegerlo. O sea, pensemos que cada elemento que tenemos quiere un software y que está expuesto a Internet, porque hoy, ¿qué cosa no está expuesta a Internet? Ni la televisión que vemos. Claro. Yo creo que ya nadie usa ya el cable de no sé cuántos años atrás, estamos todos con el streaming. O sea, hasta nuestra televisión Está expuesto. está expuesta a Internet. Entonces, el celular, es cierto, los iPhones los atacan muy poco, los Mac los atacan muy poco, porque el volumen es bajo. Si al final esto es un negocio. Entonces, los Android están expuestos a unos ataques impresionantes, porque como el sistema operativo es más abierto, uno puede descargar cosas o modificar cosas que el iPhone no te deja. El iPhone es más cerrado. Entonces, ¿quién está expuesto aquí? El Android. ¿Quién está expuesto aquí? El Windows. ¿Quién está expuesto? Por eso tampoco ustedes tienen por qué saber, pero quedan muy pocos servidores de aplicaciones en el mundo de servidores de aplicación crítica, estoy hablando, no se tomen a mal mis palabras, con Windows. La mayoría se fue a otros sistemas operativos. Porque es el sistema más atacado, porque es el más abierto, es el más expuesto, es el que más se conoce, es el que sale una vulnerabilidad y todo el mundo sabe. Entonces el terreno es más fértil. ¿Y por qué yo les hablo de esas soluciones de nube? Porque las soluciones de nube tienen todos los protocolos. Para que Amazon o Google funcionen y se permita funcionar, tienen que cumplir unos protocolos que ustedes no se imaginan de Estados Unidos. Y si esos protocolos se cumplen, que son unas cuestiones, si nosotros creemos que los protocolos de seguridad de nuestra superintendencia de bancos son complejos, los otros son 10 veces más complejos. Y los cumplen. Entonces, es una buena forma de tener nuestros datos y cosas críticas protegidos. Ahora, siempre tenemos otras cosas, que por supuesto no vamos a tener todo en Amazon porque nos puede salir muy caro, ¿cierto? Entonces ahí es bueno, ¿no?, ir a revisar y tener claro los puntos de exposición que tengo, y a veces es poner un antivirus, a veces es activar algunas opciones de los mismos sistemas operativos, a veces es, por ejemplo, forzar los cambios de clave cada 30 días. Esas son cosas que se activan. Yo tomo ahí activo que se fuerce el uso de contraseñas complejas. Son opciones que se activan, pero normalmente están deshabilitadas, porque como hablábamos recién, uno tiene la cabeza y lo que tiene que tener la cabeza, no está pendiente de que si la clave es compleja, tiene duro 30 días, no sé qué. Y son cosas que se activan. ¿Y qué tengo que invertir? En la asesoría y un par de horas y punto. Entonces, tú dijiste muy bien en el tiempo, hablábamos años atrás de esto, y yo recuerdo haber hecho auditorías de seguridad de código fuente. Cuando uno desarrolla una aplicación o un sitio web, o, no sé, tantas cosas que tiene software, habían muchas vulnerabilidades en el código. Y nosotros nos dedicamos a hacer auditoría de eso. Hoy las herramientas ya te pasan los protocolos y te dicen la vulnerabilidad, pero te las dicen, pero tenemos que ir a hacer algo con ellas. Claro, eso, hay que utilizarla, hay que ponerla en práctica. Oye, Cristina, Claro, tienes que hacer algo con la cuestión. Claro. Oye, hagámoslo simple, porque el tiempo ya nos va alcanzando. Para todos aquellos que nos están escuchando en este podcast, que ya han entendido la importancia, la relevancia de poder proteger sus datos, no son solamente los suyos, sino también la de sus clientes. ¿Cómo ustedes hacen este tipo de asesoría? ¿Cómo se pueden conectar con ustedes, Cristina? Mira, les dejo mi correo, es cristina@digitalex.tech. Si quieren, después lo podemos pasar en algún bar. Nosotros encantados los ayudamos a hacer esto rápido y hacerlo fácil, porque yo insisto que aquí la facilidad es lo más importante, y que se mantengan protegidos. Son sus datos de la empresa que les ha costado años levantar, son los datos de sus clientes que confían en ustedes, y la empresa es una familia. Al final uno piensa en la empresa y es un conjunto de personas. La empresa es una entidad inventada. La empresa somos un conjunto de personas que dependemos de nuestra actividad. Entonces, imagínense, cierren los ojos todos los que lo están escuchando, imagínense que se van a conectar a su RP y está vacío. Así es en la sangre, como se le llena la sangre en la espalda a uno cuando está siendo víctima de un ataque. O que simplemente están tratando de entrar a su computador y no pueden.
Así son los ciberataques. Son momentos de 1 a 0. La cuestión funciona o no funciona. Y imagínate qué te pasaría si no pudieras entrar nunca más a tu computador. Exactamente. Sí, a lo que uno... en eso. Bueno, quiero comentarles que en la descripción del podcast van a estar ahí los puntos de contacto para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, poder comunicarse con Cristina o con la empresa. Porque, vuelvo a reiterar, el tema de hoy, lo fundamental es hacer conciencia, sensibilizar y que ustedes puedan entender que hay que protegerse. Cristina Fritz nos ha acompañado en esta sesión de esta semana, cofundadora de EXP, así es, Digital Exp, ¿ya? Cristina. Así es. Oye, un gusto haber conversado contigo, gracias por tu tiempo y estos tips que también nos has entregado, que te vaya muy bien. Encantada, mucho gusto, y estamos hablando en otros comentarios. Hay mucho tema que podemos hacer para ayudar a las empresas a vivir mejor. Así es, gracias. Así es que encantada. Que tengan muy buen día, buena semana a todos. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Estoy más que seguro que la conversación de esta semana les ha servido, así que a tomar las precauciones para estar preparados para estos ciberataques. Recuerden que en la descripción van a encontrar los puntos de contacto. Un abrazo. Nos encontramos el próximo miércoles en otro podcast estreno de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.